en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Mi invitado esta noche es un amigo de hace ya muchos años, lo conocí en una circunstancia un tanto particular. Es tal vez de las personas que tiene el humor más negro que he conocido en mi vida. O sea, no es oscuro su humor, es más que eso. Muy talentoso, un hombre que hace años arrancó una agencia de relaciones públicas y se fue especializando en lo que es el manejo de crisis. Una especialidad no muy usual, pero bien necesaria. Y todos los jueves me acompaña aquí en Grupo Fórmula haciendo comentarios en el programa de la tarde. Y él es Joaquín Ortiz de Echavarría. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo siempre recuerdo cuando nos conocimos, yo no te conocía, tú me hablaste, creo que estabas trabajando en el periódico Reforma. Así es. Y me hablaste, no sé, todavía no me lo explico por qué, para hacerme una entrevista, me acuerdo. Es correcto. Ya nos conocimos, pero eso fue hace ¿cuánto tiempo ya? Pues yo creo que eso tiene ya más de 25 años. Ya más o menos, Más de 25 ¿verdad? años, exactamente, Wow. sí. Y la verdad sigo pensando, no sé ni por qué me hablaste, pero ¿será que no tenías nada que hacer? Y te habían pedido, necesitabas una entrevista para mañana, dijiste, pues el primero que se me ocurra, ¿no? Y dijiste, voy con este cuate. Pues yo en esa época tenía una sección de entrevistas en el periódico Reforma. Sí. Y eran entrevistas muy cortas, muy de mucho impacto. Y pues tú tenías un programa que caía muy bien el perfil de la entrevista y de ahí vino la idea pues de platicar contigo. Allá en una oficina que tenías en el Condesa. Sí, ahí en el edificio Condesa, Así es. En donde el Plaza Condesa, enfrente exacto. del parque, no tenía yo un negocio, estaba yo asociado con un hombre que ya murió, que era extraordinario, que era Gustavo Latriste, Sí. que fue cineasta, que fue periodista, que fue empresario, que fue el productor de unas de las películas de Buñuel en México, entre ellas las que hizo Silvia Pinal. O sea, un tipo muy interesante. Y ahí tenemos una oficina donde hacíamos proyectos de comunicación. Y de ahí vino pues, la idea de la entrevista y bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal, hijo? 25 años. Ya llovió. Ay. Ya llovió. Y saliste de Reforma. Bueno, a ver, tú antes habías estudiado comunicación, creo, ¿no? Yo estudié comunicación ¿En la Ibero? en la Universidad Iberoamericana. Eres chico Ibero. Sí. Bien. De Fifí. comunicación. No, Fifí. de la Ibero. Fifí conservador. Fifí conservador. De la Ibero. Para la narrativa actual. Sí, Oye, a ver. Y al mismo tiempo que estudiaba yo comunicación, estudiaba teatro. Me acuerdo, eso me acuerdo muy bien que me dices. Estoy estudiando teatro. Sí. Teatro y no actuación, porque la actuación no se me da. Estudié... Si te viera diría que sí, pero en fin. Estudié composición dramática y estaba estudiando en la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, y al mismo tiempo conocí por aquella época, hace muchos años ya, estoy hablando de pues ya casi más de 30, a Hugo Argüelles, Claro. que fue un dramaturgo muy importante Sí. y que todas sus obras se caracterizaban justamente por el humor negro. Además de que O sea, que Hugo... influyó en ti. Mucho. Hugo escribió la única tragedia mexicana que se conoce, que son Los Gallos Salvajes, y otra muy famosa, se llama Los Cuervos Están de Luto. Y eso es muy famoso. Entonces, a partir de ahí, me gustó mucho el tema del teatro, de escribir, y la parte de comunicación, que los dos insumos, a la larga, son muy importantes para el tema de crisis. A ver, pero estudiaste comunicación. Estudiaste, vamos a decir, dramaturgia, Sí, dramaturgia. ¿no? Es como escribir obras de teatro, ¿no? Estructura dramática, géneros, tonos, personajes, Bien. situaciones y lo más importante, conflictos. ¿Y por qué no acabaste escribiendo obras de teatro? Porque resultó que me di cuenta que soy muy mal dialoguero. Es decir, me gusta escribir prosa, pero al momento de escribir diálogos, es decir, la tensión dramática entre un personaje y un antagonista, no se me daba. Ya. Pero aprendí que se me daba muy bien el tema de conflicto. Es decir, ¿Qué? ¿Porque eres conflictivo? porque el ¿Por mundo qué? es conflictivo. Y tenemos conflictos desde que nació el hombre. Es decir, el hombre contra Desde el que hombre. hay dos hombres juntos hay conflicto. Pero no es el hombre contra el hombre, Sí, claro. el hombre contra la naturaleza, el hombre contra Dios, pero también el hombre contra la máquina, que es el que estamos hoy en el mundo digital. Y el hombre contra sí mismo. Claro, Porque que es el todavía más fuerte de existe. todos. A ver, pero entonces, de ahí te fuiste entonces a Reforma, no sé cuánto duraste, pero acabaste en una agencia de relaciones públicas. Primero trabajé en Expansión, en la revista Expansión un rato. ¿Con qué dueños? Porque, hijo, ¿cómo Uy, cambió de dueños esa revista? Ahí me tocó en la época de los dueños, creo que eran Carlos Celis, Harvey Popel, puede ser. ¿Cómo ha sobrevivido dueños esa revista? Hay que decirlo. Y el editor era Charles Oppenheim. Claro.
hace ya muchos Que años. Charles Oppenheimer acabó de cantante de Es un gran ópera. cantante de ópera. Bajo, una voz Y así. además en alguna época tuvo una revista de que se llama Bon Vivant, una revista claro. gourmet. Sí, estas revistas de vida y estilo, ¿no? Exactamente. Aspiracional. Y pues a Charlie siempre le ha gustado mucho la comida Sí, claro. y la ópera. Sí, sí, sí. Y de expansión entró a una agencia de comunicación que se llama Burson Marsteller. Es una de las grandotas del mundo, ¿no? Una de las grandes del mundo y en esa época una de las más especializadas en manejo de crisis, porque Burson había llevado el caso de Bhopal, una fuga de productos químicos en la India. Que era de Monsanto la planta. ¿O Era quién de Union Carbide. Union Carbide, Union que eso Carbide. fue como que la que provocó que Union Carbide desapareciera y fuera absorbida por otra empresa, ¿no? De hecho, la semana pasada se cumplieron más de 40 años de Lo de la fuga de Bhopal. metiliosocionato de Bhopal. ¿Cuántos murieron, Fueron miles de muertos y cientos de miles de heridos. Y no pagaron un peso, creo que de Al día de hoy, indemnización. el conflicto de Bhopal, en lo que era Union Carbide, el gobierno de la India, que era dueño de la planta, y los afectados no se ha resuelto. Es increíble. Casi 50 años Porque lo que después. hacen las empresas se declaran en quiebra y dicen no puedo pagar y hagan Es que el como quieran. dueño, el propietario de la empresa era el gobierno de la India, no era Union Carbide. Peor todavía. Entonces, bueno, esta agencia también llevó un caso de una empresa que se llama Perrier, La del agua. de contaminación por benceno. Entonces había mucha experiencia de crisis ahí. E inmediatamente me especializo en comunicación de crisis, Ahí. ahí, Bien. en Burson, y descubro que los especialistas de la agencia de Burson en Nueva York y en Washington también habían estudiado teatro. O eran novelistas o habían estudiado curioso, teatro. qué curioso. Sí, muy curioso. Entonces tenían una carrera novelística, además de suspenso, o uno de ellos, que fue mi maestro, Don Cunningham, había sido además alumno de un dramaturgo muy famoso, de un crítico de teatro muy famoso. Entonces, a partir de ahí, digo, pues, no soy el único bicho raro que estudió teatro, comunicación y acaba en un tema de crisis. Y hay mucha química con ese grupo de personas y aprendo mucho en el tema de cómo manejar una crisis, pero cómo simular crisis a partir de estructuras dramáticas. Y fundas tu empresa más o menos por esa época, hace 25, 23 años. ¿no? 23 años. Ya. 23 años ya. Pero arrancamos con el tema de crisis nada más. Comunicación y manejo. Y la parte de posicionamiento, que es... A ver, háblale al público, porque ya estás hablando para elegidos de los dioses. Posicionamiento, crisis y manejo. A ver, no. Mira, la comunicación de A ver, crisis... si yo soy Eduardo Ruiz Gil y te estoy viendo ahorita en la tele, te estoy escuchando en la radio, háblame a mí para que te entienda. Mira, la comunicación de crisis es cuando tienes un evento catastrófico, cómo le comunicas al público, a los medios, a las redes sociales, lo que está pasando. Catastrófico puede tener una gama muy amplia, ¿no? Hay catástrofes chiquitas y grandes. Explosiones, fugas, secuestros de O derechos de que piso. le echaron algo a tus chocolates. si alguien contaminación de está- producto, Bien, alteración, todo ese tipo de cosas. Bien. Desastres naturales incluso. Cómo lo comunicas, cómo lo transmites y lo más importante, cómo tu narrativa tiene que reflejar la realidad, la verdad de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que buscas con toda esta comunicación? Que el daño sea el menor posible a la imagen de la empresa y del producto. Yo creo que son dos cosas. Primero, tiene que haber honestidad y transparencia por parte de quien comunica, es decir, la empresa y su vocero en una crisis, para que si hay pánico, en el caso de un producto al consumidor, en el caso de una empresa química, de una fuga, la gente sepa qué está pasando. Porque en la etapa de la emergencia, la crisis está viva. Es decir, hay un riesgo latente. Y esa comunicación puede disminuir el que haya intoxicados o personas afectadas por algún producto químico. En el caso de un secuestro, por ejemplo, la comunicación tiene que ser quirúrgica, porque hacer público un secuestro puede costarle la vida a la víctima. Claro. Entonces, esa etapa de comunicación es diseñarla, pensarla, ejecutarla y llevarla hasta que termina la crisis. Es una responsabilidad de información. Ahora, me imagino que pocas empresas están preparadas para enfrentar esto. Porque yo veo que de repente ocurren cosas y las empresas como que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. O las organizaciones gubernamentales. Sí. Yo lo dividiría en 3 niveles. Mira, las multinacionales, ya sean europeas, estadounidenses, asiáticas o de cualquier parte del mundo, desde hace por lo menos 35 años, después de Bhopal y Perrier, estas crisis muy famosas, empezaron a construir una cultura de crisis. Y sí tienen áreas especializadas en gestión de riesgos, manejo de desastres. ¿Qué es gestión de riesgos?
Anticipar, mira, un riesgo es todo aquello que te puede suceder y que tú puedes prever en términos de accidentes. Una explosión, una pipa que puede chocar. Aquí entraría también lo que alguien te puede hacer para afectar a tu empresa. Un acto terrorista. Claro. Claro. Es que en esta época, dentro del manejo de crisis, pues no solamente son los accidentes que pueden ocurrir en una empresa o un producto, también tienes que pensar en grupos delincuenciales, actos provocados, delictivos, terrorismo, sabotajes. O alguien que no te quiere y está enojado con tu marca. Un loquito que se pone. Sí, exacto. Como cuando hace años, Tylenol. no sé, hace tantos años, 30 y tantos años, al Tylenol en Estados Unidos le pusieron cianuro. Tú tomas tu Tylenol y ya no te dolía nada más. Nunca más te dolía algo, estabas muerto. Te quedabas en paz. Mensajes y regresamos aquí platicando con Joaquín Ortiz de Echavarría. ¿Cómo te defines tú? ¿Qué eres, a fin de cuentas? Porque tocas el piano, nadas, juegas tenis, viajas, tomas fotografía, manejas crisis. ¿Cómo te definirías tú? Pues me gusta mucho resolver conflictos, me gusta mucho resolver problemas y me gusta mucho dentro del proceso de solución de problemas poder ayudar. Porque cuando tú entras en una crisis y te invitan, por ejemplo, a participar en una situación muy difícil, por ejemplo, una extorsión, ves realmente a los equipos de crisis, a las personas, con una presión muy grande, con una angustia muy grande, porque esto de crisis es algo puede ser muy especializado. Claro que sí lo es. Entonces, si tú puedes llegar y calmar un poco la situación, ubicar, armar un plan, poner orden, vas percibiendo que la tensión emocional de las personas va disminuyendo. ¿Cómo le haces para que no te atrape esa situación? Porque no es tan fácil estar metido en una situación de crisis, de alta tensión y que no te contagie. Porque hay una técnica. Es decir, tú llegas como una especie de médico a diagnosticar al paciente y en ese diagnóstico tú puedes ubicar si realmente es un tumor muy grave o estamos hablando de una gripa o de una cosa menos complicada. Porque lo importante de una crisis es que no se disparen las emociones del equipo que la está manejando, porque las consecuencias ya de por sí para los afectados pueden estar quemados, pueden estar en el hospital con una intoxicación tremenda o pueden estar en un secuestro. Entonces ya de por sí la situación en sí misma requiere de mucho trabajo emocional. Entonces llegas, ayudas, calmas las cosas y se empieza a trabajar una solución. Pero una solución que tiene que dejar tanto constancia de que la empresa, el gobierno están haciendo bien las cosas, como también para las víctimas. Obviamente esto no es para todos. No. Yo no me veo manejando crisis de otras personas. Yo personalmente no lo veo. No, porque primero te tienen que gustar. Es decir, a mí no me gusta eso, sí. Yo descubrí esto hace muchos años, cuando estaba en Burson. Me gustó mucho el tema de lo único de la especialización. Y más que las herramientas que yo tenía, podían servir para manejar esto, especialmente el teatro. Es algo muy curioso. Porque finalmente el teatro es conflicto, resolución de conflictos, y lo más importante, es la materia del ser humano. Además catarsis, ¿no? Es sacar todas esas tensiones. Cuando sale es catarsis, pero cuando es clímax es crisis. Entonces, el ser humano en situaciones extremas, en una crisis, se comporta muy diferente a la vida normal. Entonces ahí aprendes a reconocer un buen equipo de crisis en términos emocionales, porque en términos técnicos y operativos hay gente muy preparada, médicos, abogados, ingenieros, gente muy bien preparada. Pero no es lo mismo que los lleves a una morgue a que vean a uno de sus compañeros que acaba de fallecer. Entonces ahí no todo mundo tiene esa preparación, esa capacidad. Correcto. Y del otro lado, las víctimas están viviendo un evento emocionalmente traumático que les va a cambiar la vida. Y los va a dejar marcados para el resto de su existencia. Cuando explotó el edificio de Pemex, el B1, pues eran trabajadores y eran empleados que habían regresado de comer. Y por una concentración de gas explota y les cae encima el edificio. Entonces eran los propios trabajadores de Pemex, los rescatistas, sacando a sus compañeros. Entonces nadie te prepara para eso. Entonces si tú puedes ayudar a las brigadas de emergencia, a las familias, a la empresa y a las autoridades
a crear estos lazos emocionales, esta capacidad de comunicación, vas a poder manejar la crisis mucho mejor que nada más por el aspecto técnico, explosividad, TNTs y ese tipo de cosas. Porque eso va a salir. O sea que lo más difícil el manejo de una crisis es el factor de las emociones humanas. Es tremendo, tremendo, porque la parte técnica la vas a sacar por periciales. Van a llegar peritos en alimentos, en bromatología, en explosivos, en lo que sea. La parte jurídica, pues saldrá por el Ministerio Público y ya un juez decidirá qué sucede. La parte de los seguros es bien complicada, porque el seguro tiene que confirmar con otra empresa que se llama Coaseguro que las cosas se dieron como se dieron. Y el que se queda siempre solo en un hospital o en una morgue o en una funeraria es la víctima. Claro. Y la víctima... Y los parientes de la víctima. Los familiares. La víctima y la persona que haya padecido eso. Entonces, si tú lo ves en México, pasta de conchos, las explosiones de Pemex, los ductos, aquí en el Estado de México que a cada rato que está explotando porque hacen cohetes, los coheteros de Tultitlán. Y parece que el gobierno no hace nada porque a cada rato explota. Cromatos de México y el cromo hexavalente. Cuando pasa la crisis y cuando pasa el evento mediático, redes sociales y todo esto, pues las familias regresan a su casa sin dinero, tal vez sin seguro de gastos médicos, sin una protección de ningún tipo. Y a veces sin un pariente, ¿no? Y tal vez, en el mejor de los casos, su pariente sobrevivió. Fíjate, había un grupo en Pemex, en San Juanico, un grupo que le decían los quemaditos. Y fueron personas que del primer San Juan Ixhuatepec, creo que fue en el 82, quedaron con quemaduras segundo y tercer grado. Bueno, no podían trabajar, se organizaron. Y estos grupos de apoyo, al final, al paso del tiempo, logran muy poco. Logran muy poco porque la gente se va olvidando de ellos. Nos vamos olvidando, sí, más en esta época donde diario surge algo nuevo, ¿no? Y ya no eres noticia. Ahora, estamos hablando de eventos que no son delictivos. Estamos hablando de eventos producto de empresas químicas, petroquímicas, alimentos, que farmacéuticas, pues producto etcétera. de una negligencia que sí puede ser criminal. Claro. Pero la víctima en México, desde la perspectiva de crisis, está completamente al descampado. Oye, pero tenemos esta Comisión Nacional de Atención a las Víctimas. ¿Pero víctimas de qué? Porque si tú ves desde un punto de vista jurídico o de seguridad de producto, tú abres cualquier producto al consumidor y en el momento en que tú lo abres y lo tomas, la responsabilidad, como venga el producto, es del consumidor. Ahí hay una ruptura de comunicación, por decirlo así. Y en una empresa química, pues si tú vives junto a una empresa que hace jabones y que tiene mucha sosa cáustica, pues hay un riesgo ahí. Pero nadie te dice o nadie te protege de ese riesgo. Debería, ¿no? Debería haber legislación que te protegiera, que no se puede poner una planta junto a donde vive gente, etcétera, 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 que en México es... Se cumple más o menos. Pero una vez que sucede el evento catastrófico, el que sea, la víctima se queda completamente sola. O las víctimas, o las cientos de víctimas. Y otro punto muy importante, que es la indemnización. Es decir, una empresa, un gobierno, una institución, pues sí quieren ayudar. Y ayudan con lo que pueden, a veces de buena fe, a veces a fuerzas. Entonces hay un seguro. Pero ese seguro no termina de cubrir lo que al final va a ser la pérdida de la vida laboral. A lo mejor de un joven de 18 años que quedó, nunca va a poder cuadrapléjico. Entonces, ese tema de la indemnización, ¿cuánto dinero, por duro que sea, se le tendría que pagar a una familia que está afectada por una crisis? Eso, estamos en un terreno nebuloso y pantanoso. Que es injusto para las víctimas. ¿México es único en ese sentido o hay países donde sí está considerado esto dentro de la ley y hay legislación para ayudar a las víctimas? Hay legislaciones, por ejemplo, legislaciones comunitarias de la Unión Europea o estadounidenses que prevén daño futuro, por ejemplo, y que puede haber un resarcimiento de daño futuro. ¿Y en México no? No. Mensaje, regresamos con Joaquín Ortiz de Chavarría. Siguen aquí en Grupo Fórmula. ¿Cuántas crisis ocurren que la verdad ni nos damos cuenta? Pues mira, al año se calcula en el mundo, sin fenómenos naturales y eventos delictivos,
incluidos conflictos bélicos, que hay más o menos 70,000 crisis Wow. de todo tipo. ¿Y Ahora, en México como cuántos serán? es difícil saberlo, contabilizarlas, pero yo creo que estamos en el orden de los miles. Entonces ahí los casos que nos ha tocado, hay 3 posibilidades. La primera, el linchamiento del operador. Que lo bajen y que la comunidad, los familiares de la víctima, lo bajan, lo linchan y lo encadenan al camión. Terrible. La segunda es que la familia se someta al asegurador, firma y se va a su casa. Ya en cacahuates. Y pues, le pagan el sepelio, la caja y la corona. 3, que la propia familia le pide una disculpa a la empresa. Hemos tenido casos así. ¿Pero por qué? Porque la mamá no cuidó bien al niño, lo soltó. O sea, es culpa de la mamá. Y el niño, por la promoción que había en ese momento de la empresa, lo atropellaron. Cualquiera de las 3. El problema es cuando la persona sobrevive y queda tal vez queda con un problema de parálisis o con un daño permanente. Eso no está contemplado, porque en el desistimiento, pues sí, se murió. Ya, O sea, acabó. que las leyes no favorecen a la víctima. No, y no solamente no la favorecen, yo te diría que ni siquiera hay un marco regulatorio que prevea esto. Porque desde el punto de vista sanitario, bueno, pues sí, la COFEPRIS tiene muchos temas importantes en términos de prevención, tanto alimenticia como farmacéutica. Muy bien. En términos ambientales, hay muchas normas y hay muchos protocolos que sí obligan a las empresas químicas y petroquímicas a tener niveles de seguridad importantes. Y si hay un daño a la comunidad, pues hay cómo, de alguna manera, trabajar el resarcimiento del daño. Pero, en general, la figura víctima, desde un punto de vista delictivo, hacia una crisis, por la vía jurídica, tiene recursos y tiene elementos. Pero se tienen que dirimir por reglamentos y regulaciones que hacen muy complicado a la víctima lograr algo. A ver, Pero estamos hablando de víctimas legítimas. sí, víctimas legítimas. Es decir, que ahorita en el sí, corte hablaba sobre los 2 hombres que murieron en el socavón. famoso socavón, Sí. en la carretera México-Cuernavaca. Exacto. ¿No? Se caen en un agujero que no existía y de repente ¡Boom! se abre un agujero y caen. Nadie llega a rescatarlos y mueren. Horrible. Terrible. Sí. ¿Qué pasó con la familia? Pues hay un proceso, entiendo que hay un proceso jurídico que está en curso. ¿Y cuántos años llevamos con esto? Y es que ese es otro tema. Los procesos pueden durar años. Y si tú tienes los recursos y tienes el dinero para que tu abogado agote cada una de las instancias, acredite pruebas, establezca responsabilidades, está muy bien. Pero digo, el socavón, o sea, yo ser abogado sé que había una responsabilidad. Claro. Alguien estaba construyendo una carretera, la estaba ampliando, la estaba arreglando, lo hizo mal y murieron 2 personas. Para mí, ¿quién es? La autoridad responsable que estaba construyendo y el contratista. Pero si vas por la vía jurídica, bueno, pues tienes que respetar la denuncia, el armado de la carpeta y una serie de cosas que lo último que la víctima o las víctimas o los familiares necesitan es un proceso jurídico complicado, largo y tal vez muy caro. O sea que está largo, complicado y casi caro. para favorecer a la autoridad y al constructor. Pues mira, así es. Así es decir, no nos alcanza. Ahora, desde el punto de vista emocional, tampoco se contempla. Hay compañías que sí lo contemplan. La asistencia psicológica, la asistencia psiquiátrica, el estrés postraumático, el acompañar a las familias, el ayudarlos, porque simplemente en un caso de un secuestro, la recuperación tanto de la víctima como de la familia puede durar más de 5 años. Emocionalmente hay un daño y si hay mutilación, hay una es peor. devastación terrible. Sí. Si la persona ya no es funcional para trabajar, bueno, pues tiene que encontrar una actividad que le ayude para recuperar una vida normal. Entonces, la vía jurídica no nos alcanza para remediar y resarcir el daño después de una crisis. Y lo que se nos olvida es que tanto de la parte de quienes están manejando la crisis como quienes son sujetos y objetos de la crisis, pues todos somos seres humanos. Y todos tenemos que colaborar y ayudar y negociar y conciliar más allá de la confrontación y más allá de la ira y el coraje. Aunque es muy difícil controlar eso, ¿no? Es muy difícil, pero es peor.
cuando caes en estas lagunas y en estos vacíos y buscas que todo se resuelva de una manera rápida. Porque es otra cosa que es muy interesante. Está el coraje de una familia en una situación de crisis o de la víctima cuando de pronto pierde un brazo o una pierna, que el coraje supera en mucho las expectativas de los marcos normativos y jurídicos. Es decir, la emoción siempre va a primar sobre una solución. Entonces, si yo técnicamente arreglé las cosas, abro un cauce jurídico, tengo seguros, coaseguros, nada de eso alcanza para paliar el dolor de una madre que perdió a su hijo. No hay dinero en el universo. Entonces, ahí tenemos un tema muy interesante que lo hemos investigado a fondo, y es cómo poder construir estos puentes de comunicación, de diálogo, de comprensión al interior de los equipos de crisis de las empresas. Y es donde entran personas como tú. Exactamente. Que tienen que enseñarle a las empresas cómo manejar esto. Porque muchas veces, fíjate qué grave, entras a la parte técnica que es el manejo de crisis. Y lo primero que le pides a una multinacional, a una empresa mexicana grande o a una mediana empresa es que cumplan con la ley. Es decir, desde el punto de vista ambiental, seguridad, laboral, etcétera. Y que lo que tienen por escrito en sus procedimientos sea lo que aplican en la realidad. Y muchas veces eso no se cumple. Las mangueras no están donde se dice, los torques no son, no está la cisterna, los sistemas de recuperación de producto no son eficientes. Y eso entorpece la situación cuando hay una crisis. O sea que hay un gran descuido. Encubrimiento y a veces negligencia, incluso delictiva. México, Fraude. ¿cómo se compara con otros países en lo que a esto se refiere? Negligencia, descuido, falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. Estamos muy atrás. Sí. Las multinacionales, filiales de empresas europeas, internacionales, estadounidenses, lo tienen que cumplir y están más o menos homologadas. Empresas mexicanas grandes, vamos a decir que es en un cumplimiento de un 70%. Incumplimiento. Cumplimiento. Pero de ahí para abajo, quién sabe. Regresamos después de esto con Joaquín Ortiz de Echevarría. Qué terrible. ¿Qué tantas crisis te ha tocado sortear ya en tu vida personal y en tu vida profesional? Muchas, de todo. ¿Te de sirve todo. tu preparación profesional para sortear las personales? En ocasiones sí y en ocasiones no, por un tema muy, muy particular. Cuando es tu crisis, un problema con tu esposa, con tus hijos, con la gente que te rodea, sí son tus emociones. Tú eres el sujeto de crisis. Ahí no te puedes desvincular. Por más que apliques el librito y el manual y lo que... no. Es decir, todo lo que aprendes lo tratas de aplicar, pero lo tienes que manejar de otra Ahora, forma. pero hay gente que reacciona mejor ante una crisis que otras. Definitivamente. ¿Eso a qué se deberá? Definitivamente. El manejo de crisis es un acto humano. Es un acto humano que depende de tu capacidad para manejar técnicamente una situación, pero también tu inteligencia emocional. Si la inteligencia emocional, tu capacidad de asimilar estrés, y sobre todo lo que es bien interesante, el momento de tu vida en que te toca la crisis. Porque no es lo mismo cuando eres muy joven, en una etapa madura, o más grande. Si estás en un momento de equilibrio, si estás en un momento de más o menos cierta armonía, va a ser más fácil que ese grupo de ejecutivos, directivos, funcionarios públicos lo puedan hacer. Pero si tú traes un problema personal, que ya hemos tenido la oportunidad de tener esa situación, y ese problema personal, además tienes una crisis, pues es un infarto. O emocionalmente la persona, hemos tenido ejecutivos que se ponen a llorar, porque no aguantan la presión emocional, porque por un lado hay un tema personal tremendo, y por otro lado tienen la responsabilidad de salvaguardar una marca multimillonaria. Entonces, cuando trabajamos cuadros de crisis, ¿Qué es un cuadro de crisis? es un equipo de crisis, un equipo de ejecutivos, de funcionarios públicos que tienen en sus manos la posibilidad de resolver una crisis. Lo primero es que tiene que ser siempre el mismo equipo. ¿Por qué? Porque se acostumbran a trabajar entre ellos, se conocen, hay confianza, hay química. Dos, que sí tengan la capacidad técnica.
Es decir, llámale médicos, ingenieros, abogados, lo que sea. Pero lo más importante es que tengan inteligencia emocional. Es decir, que puedan ser empáticos ante el dolor del otro, ante el sufrimiento. Que puedan entender que aunque fue un accidente y puede haber una causa no imputable a la empresa, la otra persona afectada sí tiene un grave problema y está sufriendo. Esa empatía y por su reacción emocional es culpar a alguien. Es echarle o quitarte la culpa. Y decir, no, a ver, eso ya se verá después. Lo importante es tanto encontrar, primero mitigar, apagar el incendio, la causa del producto contaminado o rescatar a la víctima. Pero esa conciencia emocional de empatía ayuda mucho, ayuda mucho. Y hoy tenemos un gran problema en las empresas y en los gobiernos. Y se llama digitalización, inmediatez. A ver, tradúceme. No nos damos tiempo a prepararnos. No nos damos tiempo a leer materiales de prevención. No nos damos tiempo a conocer nuestros riesgos. Es decir, todo tiene que estar en un teléfono, todo tiene que ser una aplicación, todo tiene que estar en una tablet. Tiene que ser 140 caracteres de Twitter o 280 y ya todo para... tiene que ser rápido. Y si no se profundiza. No, y no es así. Y lo ves en el análisis político, el análisis de todo este país y en todos los países, ves cada vez más superficial. Y en no la reflexión, la capacidad de reflexión se está como que perdiendo. Se está perdiendo y además pareciera que una aplicación y que un flujograma interactivo me van a resolver una situación compleja donde hay sentimientos, donde hay seres humanos. Y ninguna aplicación, ninguna pantalla me va a resolver eso. No, porque no va a considerar todas las variables Exacto. que están existiendo, ¿no? Y lo más importante en una crisis es lo que no esperas. Cuando eso lo llevas al terreno de la comunicación y lo tienes que transmitir en redes sociales, lo tienes que transmitir a medios de comunicación, lo tienes que transmitir a las familias, entonces se complica mucho el tener una persona, un ejecutivo, que todo lo quiere rápido. Oye, no, espérame. Una conferencia de prensa requiere tantas horas, no es que tengo 5 minutos. Bueno, lo sacamos por vía remota. Y ese es otro tema muy interesante. Las videoconferencias, los Skypes, todos estos métodos que tenemos de reunirnos digital y virtualmente, pues no, aquí tienen que estar muchas veces, porque es un acto humano, todos los ejecutivos tomando decisiones, operando, porque está de por medio la vida, la salud de muchas personas. Y a veces de miles. Y a veces la supervivencia de una organización. Claro. Sí, pero en el momento en el que explota la crisis, en ese momento, el conflicto es humano. Y ahí es donde tenemos que poner las baterías. Si la empresa tiene los recursos, o el gobierno, operativos y técnicos, eso va a funcionar. Lo otro es en donde creo que hay muchísimo trabajo que hacer a futuro, en preparación de directivos, en modificación de manuales de crisis. Porque fíjate, yo he leído muchos manuales de crisis y hemos tenido la oportunidad de hacer muchos manuales de crisis. Ninguno contempla la parte emocional. Increíble, ¿no? Es impresionante. Porque más allá de la parte médica, de la parte operativa, el lado humano debe ser un capítulo completo que se aporte para la atención a víctimas, la atención emocional. Salud. Aquí hay un polen volando en esta cabina. Crisis. Estoy en crisis de alergia. Y eso va a ayudar a futuro a poder, porque no se van a acabar las crisis. A ver, una pregunta, sin que digas nombres ni nada. ¿Cuál es la crisis más grave que te ha tocado manejar? Te diría que son varias. Pero la que más dijiste, qué bruto, esto está terrible. Fuimos parte de un equipo multidisciplinario que ayudó en el intento de homicidio de uno de los hombres más, de uno de los 5 hombres más ricos de este país, que fue muy complicada. O sea, una amenaza de... No, un intento de homicidio. O sea, hubo tiros. Directos y Ahí certeros. cuál era el reto. Número 1, que no se conociera, me imagino. Primero, mantener la confidencialidad del caso. Claro. Segundo... Porque un caso de estos puede
que generar todo un escándalo y una crisis a nivel nacional. Tremendo. Claro. Entonces, Segundo, salvaguardar la seguridad de la familia que está involucrada y entender cuál ha sido la causa, porque fue algo muy, muy específico. Desde el punto de vista corporativo, pues yo creo que la experiencia que adquirimos en la explosión de la Torre 1 de Pemex fue muy importante. hombre. Porque fueron muchas variables, el arranque del gobierno del expresidente Peña, la reforma energética, se presumía que había sido una bomba, un acto terrorista. En otro momento, también la explosión del Hotel Princess en Cancún, 2 semanas antes de COP16, del evento ambiental Sí, claro. que iba a haber, explotó el hotel. Y se pensaba también que iba a ser un acto terrorista y después se vio que no, que había sido una acumulación de metano. Oye, ¿no vives con como cierta paranoia cuando estás ya metido en estos temas? O sea, yo estoy en una paranoia que siempre estoy viendo a ver qué está haciendo el gobierno, el presidente, ya el Congreso, o sea, porque es mi chamba, ¿no? ¿Tú no vives cierta paranoia en ese sentido? Al contrario, vivo muy tranquilo. ¿Sí? Vivo muy tranquilo porque tienes información, porque sabes qué está pasando y porque finalmente un pesimista es un optimista bien informado. Eso sí. Oye, qué gusto que vinieras hoy. No, Eduardo, muchas Ya nos gracias. debemos Te esta agradezco plática. mucho. Joaquín Ortiz de Chavarría, experto en manejo de crisis, diseño de sistemas para manejar crisis, todo eso, ¿verdad? Manuales, sistemas y sobre todo, lo importante es la prevención. Oye, ¿cuál es tu página de Twitter o tu página corporativa? Es www.manejodecrisis.com.mx Está re fácil, manejodecrisis.com.mx. y Bien. mi Twitter es @JOEcrisis. Joe Crisis. Todo con crisis. Joe Crisis. Muy bien. Joaquín, gracias. Gracias, Eduardo. Qué gusto. Se acaba, ya nos vamos. Mañana estoy de vuelta aquí a las 3:30 de la tarde, hora del centro, y el próximo domingo aquí en mi estudio. Los espero todos los días. Gracias, pásenla bien. Yo soy Eduardo Ruiz Gil.